Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, les damos la más cordial bienvenida al evento Diálogos rumbo a la implementación de un nuevo modelo de gestión archivística. Agradecemos la presencia de todos ustedes. A continuación, tengo el gusto de presentar a los expositores que hacen posible este evento. Se encuentran con nosotros el maestro José Guadalupe Luna, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, quien impartirá la conferencia La gestión documental que necesitamos para garantizar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales. Para la mesa de diálogo nos acompañan la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, nos acompaña el maestro Javier Díez de Urdanibia del Valle, comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública e integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, nos acompaña la licenciada Marta Arely López Navarro, comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Además, impartiendo el taller Principios Básicos de la Gestión Documental, nos acompañan del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el maestro Alfonso Rojas Vega, director general de Gestión de Información y Estudios, y la licenciada aquí al frente, Claudia Escoto Velázquez, directora de Gestión Documental. Asimismo, me permito presentar a la maestra Elba Manuel Estudillo Osuna, comisionada propietaria del Instituto de Transparencia de Baja California. Prosiguiendo con esta ceremonia, a continuación, me permito presentar una breve semblanza del maestro José Guadalupe Luna Hernández. Bueno, él es quien impartirá la conferencia. Él es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual se graduó con mención honorífica. Es autor del libro Información Programática y Rendición de Cuentas y articulista de diversos medios de comunicación. Es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Y además es coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Prosiguiendo con esta ceremonia, cedo el uso de la voz a la maestra Elba Estudillo Osuna, quien dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Una disculpa nuevamente por la tardanza y creo que siempre es mejor encontrarnos en la situación de tener que poner más sillas. Esto demuestra mucho su interés y su compromiso. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a mis compañeros comisionados que hacen posible este evento y quiero reconocer públicamente que están aquí con sus propios recursos, con su propio tiempo y con únicamente la voluntad de apoyarnos como compañeros de otros órganos garantes para evolucionar en todos los temas que no son pocos, en los que tenemos que cumplir para garantizar el derecho de acceso a la información. Muchas gracias, en especial al maestro José Guadalupe, quien coordina la Comisión de Archivos del Sistema Nacional, quien fue el promotor de este evento. Agradezco su tiempo, agradezco su espera y espero que el día de hoy sea una jornada provechosa para todos ustedes. A nombre del comisionado Octavio Sandoval, que por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros este día, les doy la bienvenida también al comisionado Gerardo. Estamos complacidos de tenerlos aquí. El día de hoy hablaremos de una de las obligaciones más en materia de transparencia y acceso a la información. Pudiéramos pensar, y ya saben que yo normalmente no preparo muchos
mis discursos, pero sabemos perfectamente que apenas estamos saliendo de una y ya nos llega a otra en materia de transparencia. Sabemos, estamos conscientes y reconocemos que incluso los órganos garantes, en el caso específico de Baja California, como sujeto obligado, estamos todavía muy retrasados en materia de archivos, estamos retrasados en materia de protección de datos y estamos intentando nivelarnos en materia de publicación de información y todo lo que tiene que ver con la plataforma y el CIPOT y los portales. Sabemos que ha sido un trabajo extraordinario el que hemos tenido que hacer todos los sujetos obligados. Estamos conscientes que es mucho lo que se tiene que hacer, mucho lo que se tiene que cambiar, poco el presupuesto, poco el recurso humano y también, por qué no decirlo y aceptarlo, mucho lo que tenemos que aprender para poder cumplir con todas las determinaciones de la ley. Y yo creo que para transitar un nuevo modelo de gestión archivística, yo creo que para garantizar el derecho de acceso a la información, para cumplir con las obligaciones de transparencia, absolutamente para todo, pues sí, es importante capacitarnos, es importante conocer lo que dice la ley, pero creo que tenemos que transitar también a un nuevo modelo de pensamiento. Tenemos que transitar sin un nuevo modelo de pensamiento y sin una visión distinta como servidores públicos. Todas las determinaciones en materia de transparencia o rendición de cuenta van a ser un lastre para nosotros como sujetos obligados o como servidores públicos. No habrá suficientes recursos para cambiar nuestra forma de pensar. Eso no existe. Nuestra forma de pensar y nuestra manera de ver la rendición de cuentas es lo único que nos va a dar los elementos para poder cumplir con lo que dice la ley. Entonces yo creo que en el momento en que dejemos de justificarnos en el escaso presupuesto y en la poca gente que tenemos para cumplir con las obligaciones de transparencia, en el momento en que dejemos de analizar quién me pidió la información y por qué, de qué partido será, es mi detractor político, para qué quiere saberlo, y simple y sencillamente entendamos que la transparencia ya llegó para quedarse en nuestro país, que no vamos a poder hacer absolutamente nada para regresar y que a nosotros, si nos quitamos la cachucha de servidores públicos, es a quienes menos nos conviene que esto se retrase. Tener un país con más transparencia y con rendición de cuentas es una exigencia de la ciudadanía. Y tenemos dos opciones. Nos resistimos y finalmente seguimos siendo parte de ese México del que todos nos quejamos, o simplemente iniciamos con el cambio de este nuevo modelo de pensamiento y entendemos que la información es de la gente, que la gente exige saber qué es lo que hacemos con nuestros recursos, con sus recursos, y que esto no puede ser más que bueno para todos nosotros. Agradezco de nuevo su asistencia. Sabemos y voy a aprovechar que los tengo aquí a todos juntos para comentar brevemente sobre esta primera etapa que acabamos de pasar respecto a la verificación, diagnóstico de la carga de información en portales. A lo mejor va a sonar medio solita, pero sí me gustaría saber de qué sujetos obligados formaron parte de la muestra de esta verificación. ¿Están aquí? El Senado, Derechos Humanos, electoral. ¿Quién más? No les dé miedo porque ya sé que les voy a dar su calificación ahorita y les voy a dar como que saquen su 3, pero... muy bien, Tijuana, Ángela Belsa. Auditoría Superior. Auditoría Superior. Pues miren todos. Tribunal de Justicia Electoral. Tribunal de Justicia Electoral. Muy bien. Con mucho orgullo debería decirlo. Partido de Encuentro Social. Partido de Encuentro Social. Partido Baja California. Partido Baja California. ¿Sin más? Efectivamente, la verificación diagnóstica se eligieron 34 sujetos obligados y no fue casualidad que se verificaran a todos los partidos políticos porque eran quienes primero se habían incorporado como nuevos sujetos obligados y segundo, porque en el cumplimiento de las obligaciones generales en materia de transparencia eran quienes mostraban un poco más de retraso. También les voy a decir que no va a ser una coincidencia que quienes están aquí y quienes han estado en otras capacitaciones son quienes normalmente van presentando un poco más avance.
mañana o pasado yo recibo en mi oficina o algunos sujetos obligados dicen, yo ni me enteré, yo no tengo ni mi usuario ni mi contraseña 2 años después. El oficio llegó, pero pues no sé dónde quedó, ahí nos van a hablar con nuestros compañeros de la importancia, dónde quedó el oficio, pero es que no estaba yo, era otra administración, es que la secretaria no sé dónde lo puso, entonces necesito que hoy, ayer, hace una semana que se publicaron, que se dictaminaron los últimos resultados de la verificación diagnóstico, por favor proporcionenme mi usuario y contraseña porque no sé dónde quedó. Y tampoco asistí a ninguna de las capacitaciones del instituto y pues evidentemente cuando ya estamos a 5 minutos de que empiecen las sanciones, pues entonces ya todos queremos que nos digan cómo hacerle para cumplir. Es por eso que en el tema de hoy pues vamos esperemos que no nos suceda lo mismo que con el tema del CIPOT. ¿Cómo vamos en materia de transparencia y cómo vamos a encargar la información? Pues vamos bien, aquellos sujetos obligados que ya habíamos iniciado con la carga. Los ayuntamientos, y digo vamos bien, pues pensando que íbamos extremadamente mal. Entonces, comparándonos con nosotros mismos, hemos mejorado bastante en los últimos meses, pero tenemos aún un largo camino por recorrer. Los ayuntamientos estamos en promedio en un 50% de cumplimiento. 60 y tantos % de cumplimiento del ayuntamiento que más carga de información presenta en plataforma digital. Sin embargo, prácticamente todos los partidos políticos, excepto el Partido Encuentro Social, el Partido Acción Nacional con algo de información, el Partido Morena con 2 o 3% de carga de información, todos los partidos están en 0 en carga de información en portales y plataformas. Siempre he dicho que en materia de transparencia somos un Estado. De nada nos sirve tener un sujeto obligado como el Tribunal de Justicia Electoral o el Tribunal o el Instituto Electoral o la Universidad Autónoma de Baja California, que son sujetos obligados que muestran mucho avance en cargar información, si el resto de los sujetos obligados no cargan información. Y eventualmente, al momento que se presentan los indicadores nacionales, pues Baja California tiene un 25% de carga de información o un 30% de carga de información, lo cual evidentemente no muestra la realidad de muchos sujetos obligados, pero muestra la realidad del Estado. Por lo tanto, en este tema vamos juntos. Vamos juntos sea cual sea la naturaleza del sujeto obligado y vamos juntos sea cual sea el partido o el color o lo que sea que administre o que rija cada uno de los municipios. Somos un Estado que tiene que cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y como tal nos tenemos que ver y tenemos que trabajar. Quiero aprovechar para reconocer al Tribunal de Justicia Electoral, que es uno de los jueces obligados que mayor carga de información, está aquí con nosotros. También el Instituto Estatal Electoral, a veces está aquí con nosotros. No sé si alguien de la UABC, también es uno de los jueces obligados que más carga de información. Presenta, Tijuana le está echando ganas, mi Tijuana, pero aún así el municipio de Ensenada, tengo que reconocer que es el municipio que presenta más carga de información de los municipios. El resto de los sujetos obligados traemos un 40, un 30% de carga de información. Estoy segura que en los próximos meses que iniciemos la próxima verificación diagnóstico, pues ya presentaremos más carga de información. Les recuerdo que ya las denuncias públicas pueden tener efectos de sanciones a los sujetos obligados por falta de publicación de información. Aunque el instituto inicie la verificación diagnóstico con efectos vinculantes hasta el mes de abril o mayo de este año, aún así las denuncias ya son vinculantes y con efectos de sanciones para los sujetos obligados, incluyéndonos para nosotros desde el 1 de enero. Entonces los invito a acercarse al instituto, les estará convocando a reuniones de trabajo por grupos de sujetos obligados para atender las dudas respecto a las recomendaciones emitidas en sus dictámenes. Lo vamos a hacer por grupos porque nos resulta muy complicado hacer reuniones con cada uno de los 156 sujetos obligados del Estado para estar viendo sus recomendaciones. Entonces, en las próximas semanas estarán recibiendo la invitación. Espero verlos ahí. Saben que yo estoy a su disposición. El tema de las verificaciones es un tema que me ha encomendado el pleno de mi órgano garante. Al tema de archivos no le he entrado tanto, pero después de hoy creo que voy a tener que ponerme también esa cachucha. De nuevo les doy la bienvenida y que tengan una jornada muy provechosa. Muchas gracias.
para proseguir con el programa, cedo el uso de la voz al maestro José Guadalupe Luna Hernández, quien impartirá la conferencia La gestión documental que necesitamos para garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que para nosotros es una muestra de alegría que hoy, viernes, estemos aquí reunidos y sobre todo con esta copiosa asistencia en Baja California. Tengo el enorme reto de seducir a la comisionada Manuela y a todos ustedes para que se unan a la causa de los archivos. Ese es mi interés fundamental de esta mañana y por ello no puedo menos que agradecer de verdad a Elba y por su conducto al Pleno del Instituto por esta respuesta a nuestro llamado de tratar de establecer estos espacios de diálogo para tratar de identificar las enormes tareas que tenemos en la implementación de la nueva gestión documental que nos va a imponer la Ley General de Archivos que está a punto de salir de esta casa. No puedo desde luego sino agradecer a la licenciada Margarita López Navarro, coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, también su acompañamiento y su respaldo para este evento, y desde luego a dos integrantes de la Comisión de Archivo y Gestión Documental, a la maestra Yoli García Álvarez, presidenta además del órgano garante de Veracruz, y al maestro Francisco Javier Díez de Urdanibia del Instituto Coahuilense. Son estados que han demostrado un compromiso serio en materia de archivos y por eso los hemos invitado para que el día de hoy compartan con todos ustedes la experiencia que tenemos. Y desde luego pedirte, Elba, que por favor le transmitas al Pleno nuestro agradecimiento. Entendemos las actividades que a veces complican la agenda, pero el respaldo del Instituto para esta jornada ha sido muy importante y desde luego a los compañeros del INAI pedirles que por su conducto también a los comisionados del órgano garante nacional les agradezcan el respaldo y el apoyo que nos han brindado. Empecemos ya. ¿Por qué vamos a hablar de archivos con un énfasis significativo? En nuestro país hemos hecho un conjunto de reformas estructurales cuya dimensión e impacto no hemos acabado de calibrar. Cuando hablamos de archivo pensamos en expedientes, en papeles viejos, en estantes y lo que menos pensamos es que ello tenga un impacto en las personas. Tenemos que cambiar el punto de vista de manera trascendental. Cuando hablamos de archivos hablamos de personas y hablamos de algo que en este país decidimos cambiar a partir de 2011, que es la concepción de los derechos humanos. Decidimos en la reforma constitucional de 2011 que este país reconocería los derechos y las garantías que así se han reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto parecería una fórmula jurídico-teórica muy general, muy abstracta y de poca aplicación. Del artículo 1 de la Constitución se determinó además que todas las autoridades, aquí ¿quiénes somos autoridades? Todos nosotros, todas las autoridades en el ámbito de nuestras facultades y de nuestras atribuciones, estamos obligados, ojo con esto, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y que si alguno de nosotros se equivoca en esa obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, el Estado mexicano, fíjense, el Estado mexicano en su conjunto, tendrá la obligación, primero de prevenir esas afectaciones, pero cuando han ocurrido, de investigar quién se equivocó y afectó el derecho humano de alguien, en reparar ese derecho humano afectado y en sancionar a quien haya cometido esa conducta. Cuando hablamos de derechos humanos, aquí yo les ofrezco algunas ideas de qué pudiéramos considerar. Dice un autor italiano que es la esfera
de aquello que no puede decidir el servidor público si cumple o no cumple. El derecho humano está definido en la Constitución, en los tratados, y debe de ser respetado. El servidor público no puede decidir si lo hace o no lo hace. Otro autor alemán dice que son mandatos de optimización, es decir, un enunciado que nos obliga a hacer lo mejor que podamos hacer para que el derecho se cumpla. Se va a quedar la presentación, vienen algunas definiciones que vamos a compartir. Esta es una definición que les propongo de DAI a partir de lo que dice la Convención Americana, como la igualdad de oportunidades para recibir, buscar y difundir información. ¿Qué información? Nos dice la Constitución Federal, toda aquella que se encuentra, ojo con esto, en posesión de la lista de sujetos obligados de la cual ustedes forman parte. Y dice la Corte Interamericana, la gente no anda buscando los contratos, los recibos de nómina, las licencias, para ponerlas en el bonito cuadro en la sala de la casa. Nadie está buscando información para eso. Las personas están buscando información porque quieren ejercer el control democrático de los actos que nosotros realizamos. Quieren considerar, cuestionar e indagar si estamos dando un adecuado cumplimiento de nuestras funciones. Y ojo con esto, la transparencia, el derecho de acceso a la información pública fomenta la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. En materia de datos personales, pudiéramos nosotros plantear que cualquiera de nosotros como responsables, cuando tiene un contacto con la ciudadanía, no es como la persona que quizás se acerca con alguien y galantemente quiere pedirle el teléfono o algún contacto para después invitarle a café, ¿verdad? No, somos servidores públicos que le entregamos a una persona un formato para que nos registre ahí una serie de datos que le requerimos para la contraprestación de un servicio público. Domicilio, edad, RFC, copia de la credencial del lector para identificarse, etc. Y todos esos datos personales, ¿en dónde constan? En documentos que son los que tenemos en nuestra posesión y a los que las personas pueden acceder. Pensando así, el derecho de acceso a la información suena muy bonito, ¿verdad? Suena como una propuesta política muy avanzada. ¿Quién de nosotros podría decir que se va a oponer a que las personas accedan a esa posibilidad de cuestionar, indagar y considerar si lo que estamos haciendo es correcto o no? El problema viene aquí. Para que las personas puedan ejercer esos derechos, ¿qué se necesita? Que todos nosotros, las autoridades, los sujetos obligados y los responsables en materia de datos personales, cumplamos con una serie de obligaciones que son comunes a todos nosotros y que, según los teóricos, son las garantías primarias que aseguran el ejercicio de los derechos humanos. Y si alguno de nosotros se equivoca en el cumplimiento de esas obligaciones, hay garantías secundarias que son remedios jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales, en este caso, el recurso de revisión que los órganos garantes desahogamos. Vean cómo aquí está el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución de que les hablaba. Todos nosotros como autoridades tenemos la obligación de cumplir con las garantías primarias que van a asegurar la tutela del derecho de acceso. Y si no, si nos equivocamos, el Estado a través de la garantía secundaria lo va a reparar. En materia de acceso a la información y protección de datos personales, ¿cuál es la inicial de todas las garantías primarias que nos permiten garantizarle el derecho de acceso a la información y de protección de datos a las personas? Esto que dice el artículo 6 de la Constitución Federal. En primer lugar, la obligación de documentar todo lo que hacemos en el ejercicio de nuestras facultades, atribuciones y competencias. Ya no se vale el contraté esta obra pública, pero no hice mi procedimiento de licitación. Decidí instrumentar este programa, pero no hice un diagnóstico que justificara la decisión que estoy instrumentando. Decidí realizar determinado acto que genera agravio a la sociedad, pero no lo fundé ni lo motivé y lo hice constar en un documento.
El mandato constitucional nos dice, para que las personas puedan ejercer el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, se necesita que ustedes, sujetos obligados, documenten todo lo que hacen en el ejercicio de sus atribuciones, facultades y competencias. Si yo me equivoco y no documento, voy a provocar la afectación de estos dos derechos. Pero digamos que hemos documentado. Viene ahora la otra tarea. ¿Qué hacemos con todos los documentos que vamos generando? Nos lo dice el mandato constitucional. Tenemos el deber de preservar nuestros documentos en archivos administrativos actualizados. ¿Dónde vamos a hacer constar las decisiones que tomamos y dónde vamos a documentar esos actos de autoridad? Hoy hay que decir que la condición de documento ha cambiado. Ya no hablamos solamente de un documento físico, impreso, un oficio con firmas, etc. ¿Esta presentación creen ustedes que sea un documento público? Es un documento. Cuando a mí en el Instituto de Transparencia del Estado de México me pidan, quiero acceder a la presentación con la que el comisionado Luna da las capacitaciones, tendré que entregar este documento para que la gente verifique su contenido y sepa si lo que estamos explicando y difundiendo es correcto o no y emitir sus opiniones. ¿Cuántos de nosotros usamos el correo electrónico para compartir información gubernamental? El correo electrónico o de partidos políticos, información de nuestros sujetos obligados. ¿Utilizamos el correo electrónico? Sí. Sí. Pues déjenme decirles que en efecto, en el correo electrónico hay documentos a los que las personas podrían promover su acceso. Por eso es muy importante utilizar cuentas oficiales. Y si la institución no tiene la capacidad de generar cuentas oficiales y vamos a utilizar una cuenta de estos proveedores comerciales, destinar una sola cuenta para las tareas del sujeto obligado. No se vale utilizar la cuenta chicos Etsy 652542 y no podemos compartir en el correo electrónico cualquier tipo de información. Imagínense ustedes que algún área de cualquier sujeto obligado sea responsable de integrar padrones de beneficiarios de programas para personas en situación de vulnerabilidad, con alguna enfermedad como SIDA o con condiciones de marginación, etc. ¿Podremos esos padrones electorales, padrones de beneficiarios o los padrones electorales o los padrones de afiliados de los partidos políticos, compartirlos por el correo de Gmail? En materia de datos personales, pues eso incluso significaría una afectación, pero no nos damos cuenta que el correo electrónico se ha convertido en un documento que formará parte de la gestión archivística y que por lo tanto debemos de adoptar medidas de seguridad. Para realizar esta gestión necesitamos entender que ahora la nueva Ley General de Archivos nos propone los siguientes principios que deben de regirla. El principio de conservación. Yo no puedo generar hoy un documento público y el día de mañana destruirlo simple y sencillamente porque quise, o porque fue mi decisión personal, o porque no quiero que se den cuenta de que me equivoqué la semana pasada en algo. Un documento público generado debe de conservarse, debe de establecerse con mucha claridad la procedencia, debe preservarse su integridad. Debemos de entender que debe de ser disponible para los usuarios internos de la institución y para la ciudadanía mediante el ejercicio de los dos derechos de los que hemos platicado. Deben de ser accesibles. Este tema de la accesibilidad implica muchos aspectos, incluso desde la propia generación del documento. Yo al inicio de mi responsabilidad como comisionado me peleaba mucho con mis proyectistas, con los que me acompañan en la ponencia. Les decía, es que ustedes hacen unas resoluciones que nadie les entiende, ¿no? ¿No nos ha pasado que en la función pública hacemos documentos que para que la persona los pueda entender tiene que buscar a alguien más para que se los traduzca? Cuando lo que queríamos decir lo pudimos haber dicho de una manera clara, precisa
y accesible para la persona. La información tiene que producirse de tal manera que pueda preservarse y su acceso también no se vea afectado por condiciones técnicas. No se valen esos oficios ya con el tóner en menos 25 que casi ni se ven, ¿no? Y que en el momento de la preservación es cuando se generan este tipo de problemas. Hoy los sujetos obligados, a partir de que salga en vigor, que se entre en vigor la ley, tendremos que organizar y conservar los archivos. Esto ya no lo dice el mandato constitucional. Debemos de operar un sistema institucional de archivos y garantizar esto, que no sé por qué no ha sido todavía consolidado como práctica institucional. Garantizar que los documentos no se sustraigan, no se dañen y no se eliminen de nuestro archivo. Ojo con esto, ¿eh? El servidor público, el funcionario partidista, no puede, cuando concluye su encargo, llevarse consigo los documentos. Debe de realizarse una entrega-recepción y en esa entrega-recepción deben de constar los documentos que se han generado. Debemos de integrar los documentos en expedientes y cuidado con esto, ¿eh? A partir de la entrada en vigor de la ley, se tendrá que diseñar un registro nacional de archivos en el que los municipios, las dependencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, tengamos que registrar la existencia y ubicación de nuestros archivos, para que ya no se pierdan, para que no se sustraigan. Conformar equipos interdisciplinarios que coadyuven en la valoración de la documentación. Tenemos que identificar perfectamente a los documentos, por eso hay que incorporarles elementos para ello. Y esto tiene que ser nuestra gran cruzada a partir de ahora. Destinar espacios y equipos necesarios para el archivo. Los archivos ya no pueden estar en el sótano, donde cada vez que hay una fuga en las tuberías se inunda y se dañan los expedientes. No pueden estar ya ahí. Ya no los podemos seguir almacenando en las cajas de cartón de huevos. No somos muy sofisticados, por eso compramos las cajas de archivo muerto. No, tenemos que adoptar los espacios y los equipos necesarios, promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento, y esto es un aspecto significativo. Racionalizar la producción de información. Miren, ustedes no, porque todos prácticamente aquí son muy jóvenes, el único que conoce de esos tiempos arcaicos soy yo, pero hace tiempo cuando todo se hacía en la máquina de escribir, pues hasta le pensaba a uno cuántas copias iba a hacer de un oficio, ¿no? Porque según la cantidad de copias tenías que apretar más duro las teclas para que la hoja calca lo pasara hasta la última. Hoy con la impresora, no, pues eso no es problema, ¿no? Mándale 20 copias del oficio donde voy a decir que el de administración no me quiere dar este material para el trabajo. Y que lo sepan todos, ¿no? El problema de eso es que un solo documento que quizá tenía solamente como finalidad informar de algo y que solamente hubiera involucrado a 2 dependencias, quien generó el oficio y quien lo recibió, ahora tiene que ser gestionado por todas las áreas del sujeto obligado, porque a alguien se le ocurrió ponerle 20 copias de conocimiento al oficio. Y eso implica que entonces un documento, insisto, en el que solamente estábamos haciendo una requisición de hojas, lo deben de tener en la Contraloría, en la Orquesta Sinfónica, porque además era la Secretaría de Cultura, en el área de ballet, etc. Tenemos que racionalizar la producción de los documentos, resguardarlos a partir de su contenido y aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los archivos. Ojo con esto. Cuando los documentos contengan información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, siempre debe de procurarse y garantizarse la accesibilidad a los mismos. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Miren, aquí están las bases que nosotros les queremos proponer que se lleven ustedes de tarea y que nos ayuden a difundir. Una adecuada gestión documental se basa en una organización técnica con 4 etapas fundamentales. Una primera etapa de clasificación, pero no desde el punto de vista del acceso a la información, que es restringir que la información pueda entregarse, sino desde el punto de vista de la archivística.
¿Cómo le hago para que todo el mundo de documentos que hemos producido se pueda preservar adecuadamente? Pues primero, clasifícalos a través de una estructura de información a partir de categorías claramente identificadas y jerarquizadas. Fondo, serie, etc. Todo esto nos va a permitir integrar algo que en la mitología jurídica y de archivo hablamos y hablamos, pero casi nadie conoce. Ojalá y algún día logremos encontrar este bello signo de oro, que es el cuadro de clasificación archivística. Todos los sujetos obligados debieran de tener su cuadro de clasificación archivística, que no es sino la carta de navegación del archivo de la institución, un índice, una estructura de la información que poseemos. Digamos que ya logramos estructurar la información de esta manera, debemos de propiciar su ordenación, es decir, su adecuada preservación, teniendo un control material que nos permita una colocación física que facilite su localización. Es decir, tener algo tan súper desarrollado que nos hace falta en muchos lados, que se llaman anaqueles. Anaqueles donde resguardar nuestros archivos en las cajas de archiveros especializadas que hay, porque no es lo mismo tener una caja de archivo muerto llena de papeles y luego que la señora de 45, 50, 60 años que esté en el archivo la mueva de un lado para otro para buscar la información, a tener estas pequeñas cajas que nos permiten identificar claramente los nombres de los expedientes, las fechas, etc. Digamos que ya pasamos estas dos etapas de clasificación y ordenación, necesitamos contar con una serie de instrumentos de descripción archivística cuyo diseño y desarrollo nos permiten fácilmente la localización de la información. Estos instrumentos, que son los catálogos de disposición, los inventarios que nos van a permitir no andar buscando en todas las áreas, sino específicamente donde se quiera. Si nosotros logramos cumplir con estas tres etapas, vamos a llegar a la última, que es el acceso a la información de una manera pronta y expedita. ¿Saben cuál es con mayor frecuencia el problema en el que nos vemos involucrados los sujetos obligados y los servidores públicos en la atención de las solicitudes de acceso? Que muchas veces al responder entregamos información que debíamos de haber protegido. Ahí se van los datos personales, los domicilios de los contribuyentes, las claves del lector, etc. ¿Por qué? Porque de los 15 o 20 días que teníamos para localizar la información, utilizamos todo en localizar la información. Y el último día le entregamos a la unidad de transparencia la información y le decimos, revísala, y ya tú decides si la entregas o no. ¿Cuándo va a poder, en esa etapa, el titular de la unidad hacer una revisión adecuada para identificar si había datos personales que proteger o no? Miren, debemos ya de entender que no hay vuelta atrás. Los sujetos obligados debemos de contar con los instrumentos de control y consulta archivística. Les decía, primero esta figura mitológica que debiéramos de tener todos y que nadie ha visto, el cuadro de clasificación archivística con los niveles de fondo, sección y serie. El catálogo de disposición documental, que es el instrumento que va a impedir que yo en 15 días decida eliminar un documento porque quiero, porque pienso, porque así conviene a mis intereses. El catálogo de disposición documental es el instrumento mediante el cual la institución define el plazo de conservación de tal tipo de documento, para que ya no sea el criterio personal de alguien, sino una decisión institucional debidamente fundada. Los inventarios documentales, que me permiten saber si esa información todavía está en el archivo de trámite de la Dirección de Obra Pública o si se encuentra ya en el archivo de concentración, porque muchas veces por solamente buscar en el archivo de trámite de Obra Pública respondemos que no tenemos la información cuando ese expediente está en el archivo de concentración porque es de hace 7 años. La guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados. Según los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia en materia de archivo y gestión documental, ya deberíamos en este momento de tener funcionando un sistema institucional de archivos que desgraciadamente no tenemos. Un sistema que cuente con procesos, criterios, estructuras, herramientas, funciones
que nos permitan definir perfectamente estos procedimientos. Debemos de entender que hay que instalar una estructura de este sistema en nuestros sujetos obligados. Una estructura que se divide en dos áreas fundamentales. Una de carácter normativo, donde está el área coordinadora de archivos, y esto lo dice el área general, pero si vemos la ley de transparencia, también el comité de transparencia tendría atribuciones como instancia normativa. Y áreas operativas, que inician con la correspondencia u oficialía de partes, los responsables de los archivos de trámite y los responsables de archivos de concentración, y algo muy importante, el archivo histórico. En el caso de ustedes va a ser más complicado esta figura, pero la nueva ley plantea la posibilidad de archivos regionales de concentración y archivos regionales históricos. Los estamos nosotros pensando sobre todo para aquellos municipios administrativamente más débiles, de menos de 70,000 habitantes, que difícilmente pueden realizar este tipo de gestión. Deberíamos de contar ya con un programa anual de desarrollo archivístico, pues ahora la nueva Ley General de Archivos nos plantea que debe de publicarse incluso en los primeros 30 días naturales del ejercicio fiscal correspondiente. Y al concluir el año, debemos de informar puntualmente sobre el cumplimiento de dicho plan, que debe de tener un enfoque de administración de riesgos, un enfoque de protección de derechos humanos y un enfoque de apertura proactiva de la información. Los archivos, lo veía ayer en una publicación de Twitter de alguien de una manera muy ingeniosa, son como los paracaídas. De nada nos sirven si no se abren. Los archivos debemos de entender. Fíjense ustedes, desde la Revolución Francesa, los franceses, una de las cosas que plantearon fue que los archivos deberían de ser disponibles para todos los ciudadanos. ¿Cuántos años y siglos hace de eso? Y todavía tenemos resistencias de si permitimos o no el acceso de los archivos. Estos sistemas requieren de algo significativo: recursos humanos calificados. Ya no se vale mandar al archivo al que nadie quiere, al servidor público que nadie quiere, ¿eh? Miren, cuando yo llegué a mi pleno, que el último de los comisionados en incorporarse, por eso mis compañeros dijeron, ese que se vaya al archivo. No, no es verdad. Me mandaron al archivo porque me quieren mucho, saben de la pasión que me generan los documentos. Necesitamos entender que los archivos ahora requieren una administración técnica adecuada, de medidas de preservación, de organización suficiente, y que eso no se va a lograr si no contamos con personal capacitado. Personal que además permanezca en la institución. Por eso venimos el día de hoy, esta mañana, con ustedes, para tratar de transmitirles esta información y que se lleven los elementos básicos para este tipo de actividades. Debemos destinarles recursos materiales suficientes. Yo sé que para cualquier servidor público es padrísimo entregar una pavimentación, un puente o una despensa. Pensamos que eso nos da mucho crédito y legitimidad social. Seguramente es así. Pero, y nadie por eso quiere invertir en anaqueles, capas de archivo y gestión documental, porque eso nadie lo ve. El ciudadano no se va muy contento porque diga, el archivo de nosotros está automatizado. Sin embargo, es el cuarto de máquinas de la institución. Ahí consta todo el conocimiento generado por la institución durante años sobre el ejercicio de la función pública. Y si contamos con información que pueda ser consultada en primer lugar y que casi no se hace por los servidores públicos, contamos ahí con experiencia que puede propiciar políticas públicas de mejor calidad. Por eso necesitamos destinar de recursos materiales y financieros suficientes para que operen. Y desde luego también aspectos de información que nos ayuden en esto que les decía, que era racionalizar la producción, un uso y distribución y control de los documentos de archivo. La planeación en materia archivística debe contar con programas de organización y capacitación que favorezcan los mecanismos para la consulta, para la seguridad de la información, procedimientos para la generación, administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y su preservación a largo plazo.
El área coordinadora de archivos, que debe de estar instalada en cualquier institución, debe de promover que las áreas operativas lleven a cabo acciones de gestión documental y una administración adecuada de los archivos. Y esta es la buena noticia para los archivistas. Hoy la ley plantea que el titular del área coordinadora de archivos debe de tener por lo menos el nivel de director general o su equivalente. Ya no se vale que el responsable de archivos sea sindicalizado, que nadie quería. Tenemos que visibilizar la importancia de la gestión incluso a ese nivel. Tampoco se vale que el encargado del archivo sea el que hace todo y en sus ratos libres el archivo. No, debe ser personal dedicado exclusivamente a la gestión de archivos. ¿Por qué? Porque esta área va a ser encargada de elaborar los instrumentos de control archivístico, elaborará criterios y recomendaciones en la materia, va a elaborar el programa anual y coordinar los procesos de valoración y disposición documental, entre otras cosas. Áreas operativas. Debemos de insistir mucho en que las áreas operativas, como responsables de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite, hoy adquieren mucha importancia. Cada una de las distintas áreas del sujeto obligado debe de contar precisamente con un archivo de trámite adecuadamente organizado, en el que el responsable funcione y cuente con conocimientos, habilidades, competencias y experiencias acordes con la responsabilidad, y que establezcan condiciones que permitan la capacitación de ellos. ¿Por qué? Porque en el archivo de trámite es donde se integra y se organizan los expedientes que cada una de las áreas o unidades producen, usan y reciben. Son los que tienen que asegurar la localización y consulta de los expedientes, resguardar los archivos, colaborar con el área coordinadora en la elaboración de los instrumentos de control y trabajar de acuerdo con los criterios que va definiendo el área coordinadora. Me adelanto hasta acá. ¿Por qué es que nosotros, los órganos garantes del derecho de acceso a la información, estamos ahora metiéndonos en el tema del archivo? Porque si el archivo no está funcionando adecuadamente y la gestión documental no es correcta, tenemos problemas que pueden constituir afectaciones al derecho de acceso a la información, que todos nosotros tenemos que promover, respetar, proteger y garantizar, ustedes y nosotros como sujetos obligados, frente a las solicitudes de acceso a la información. Y que nosotros, los órganos garantes, tenemos que revisar en los recursos de revisión cuando el particular siente que ha sido afectado en su derecho de acceso a la información por respuestas como estas. Luego de una búsqueda exhaustiva y razonable, no encontramos nada. Yo siempre, ya que lo dije, permítanme por favor la figura. Miren, imaginemos que su servidor llegara 2 días o 3 días después de la quincena a la casa. Llegara así muy contentito y dijera, mira, pues resulta que después de una búsqueda exhaustiva y razonable, no encontré la quincena. ¿Ustedes creen que me la creerían? Me dirán, sí, pásale, no hay problema. Me dijiste que hiciste una búsqueda exhaustiva y razonable. Seguramente me dirían, a ver qué traje te pusiste, a dónde fuiste, cuál fue tu agenda, estuviste en Tijuana, déjale llamo a los de Tijuana para ver si a qué hora llegaste al hotel, no, es que hayas llegado en la madrugada. Me obligarían a hacer una búsqueda exhaustiva y razonable, ¿no? ¿Por qué si en el terreno de lo personal pedimos eso? Como servidores públicos no somos capaces de darle lo mismo al ciudadano. ¿Por qué no le decimos, mira, hicimos una búsqueda en todas estas áreas que según el cuadro de clasificación archivística podían haber contado, en razón de las series documentales, con esta información? Y aparte de todo, revisamos el catálogo de disposición documental para verificar los años de conservación de esta información y lo confrontamos con el dato que tú nos diste de cuándo querías el documento. Y luego de haber hecho efectivamente todos estos procedimientos, no encontramos la información. ¿Ven cómo nuestra respuesta es creíble? Contiene una narrativa que demuestra un esfuerzo fidedigno
del servidor público por localizar la información, y eso es precisamente lo que no hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no contamos con esos instrumentos. En materia de acceso a la información, hay diversas obligaciones muy claras señaladas en el artículo 18 de la Ley General, que plantea la obligación de documentar, en el 19 sobre la presunción de la existencia de la información. Fíjense lo que nos dice la norma. Si la información que te pide se relaciona con alguna función, facultad o atribución que la legislación te asigna, se presume que la información existe. Y si se presume, entonces la carga de la prueba para mostrar por qué no la tienes y que es una ausencia legítima, cae en ti, servidor público sujeto obligado. En el 131, donde se establece la garantía de una búsqueda exhaustiva y razonable, ojo con esto, a todas las áreas que debieran de tener la información de acuerdo a sus facultades, competencias y atribuciones. Les pongo un ejemplo de mi caso. A la Secretaría de Cultura le pidieron el expediente de la construcción de una plaza en un municipio, Valle de Bravo, que son las plazas bicentenarias. Y entonces el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, para acreditar que hizo una búsqueda exhaustiva y razonable, le hizo el requerimiento a todas las áreas de la dependencia. Entonces al director de la Orquesta Sinfónica le preguntan: oiga, ¿usted no tendrá el expediente de la construcción de la Plaza Bicentenario? Si contáramos con estos procedimientos de consulta que me dicen lo que tiene que ver con la construcción de infraestructura en materia de cultura, lo tiene este y este departamento, ¿para qué me haces el favor de pedírselo al maestro Batis, virtuoso, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México? Pídeselo a quien, según las atribuciones facultades y competencias, debiera de gestionar la información. Y el 138 y 139, que es con lo que vamos a terminar en unos minutos, sobre las medidas para evitar la repetición de la afectación al derecho de acceso a la información por la no localización de esta información. La presentación, insisto, se les va a quedar, la van a poder ustedes consultar. Aquí yo les ofrezco casos concretos de resoluciones nuestras en las que hemos analizado este tema de archivo. Por ejemplo, hoy la ley es muy clara. Todo lo que hagas en el ejercicio de tus atribuciones, facultades y competencias, lo debes de documentar. En este caso del municipio de Nezahualcóyotl, hicieron una bonita conferencia de prensa en la que dijeron que iban a instrumentar un programa de reordenamiento de la vía pública, es decir, iban a quitar puestos ambulantes, y cuando alguien pide el programa, no lo encontraba. Y la respuesta es: bueno, es que pues, programa, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Es más, si el presidente municipal voltea y nos dice hay que hacer esto, ya es un programa. Y pues, ¿qué creen? No lo documentamos, por eso no tenemos información. Afectación al deber de documentar lo que se hace en el ejercicio de las atribuciones y competencias. Sobre el artículo 19, ya les dije lo que implica esta presunción de la existencia de la información. Artículo 131, también la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en todas las áreas, pero no en todas las áreas de la institución, sino en todas las áreas que cuenten o deban de tener esa información por sus facultades, competencias y atribuciones. Aquí hay una serie de casos al respecto. Y quisiera brevemente compartir con ustedes, no sé si se podrá transmitir el video, un pequeño video para que veamos la importancia de los archivos. Es de una película, no de época clásica, del cine mexicano, no internacional, es reciente, a ver si se escucha, se llama Nuremberg y habla precisamente sobre estos casos. El micrófono, le ponemos a la bocina y ponemos el micrófono.
que ya lo abrió aquí. Ahí está. No te escucha. Pueden poner el micrófono. Si ya lo pusieron ahí, ¿no? Se los podemos compartir. ¿Sí? Tenemos. El personaje que entra es el fiscal en jefe de los fiscales norteamericanos en estos juicios instrumentados contra los criminales nazis. Está preparando el caso y va al área de archivo a buscar información para generar las pruebas. Y se encuentra ahí con el montón de papeles y el responsable le dice: estos amigos hicieron informe de todo y aquí está registrado lo que pensaban, lo que hacían, y hay pruebas para meter a la mitad de Alemania a la cárcel. Él se limita exclusivamente, quiere limitarse a los casos que está presentando. Miren, ¿por qué los archivos son significativos para la transparencia y para la rendición de cuentas? Por algo muy sencillo. Lo que se busca en una sociedad moderna y democrática es que el poder público se ejerza de manera prudente, es decir, con el límite que la ley impone. Que el servidor público deje de cometer actos arbitrarios y que además en el ejercicio del poder público se respeten los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la educación, a la seguridad, todo el catálogo que tenemos reflejado. Lo que hacemos las autoridades, lo que hacemos los sujetos obligados para demostrar que hacemos un adecuado ejercicio de nuestra función pública y que al hacerlo respetamos los derechos humanos, querramos o no, están en los archivos y en los documentos. Ahí está el fiel testimonio de lo que hacemos. Si lo que nosotros hacemos son estas cosas deleznables que aquí aparecen del lado derecho de la pantalla, va a quedar registrado en los documentos. Si lo que hacemos está aquí, del otro lado, con las muy buenas prácticas que tenemos en materia también de nuestras actividades diarias, va a quedar testimoniado en los propios archivos. De lo que se trata es de que esa información esté disponible para que la gente pueda someternos a control democrático, para que las personas puedan cuestionar, indagar y valorar si lo que estamos haciendo es correcto o no, si nuestra función como servidores públicos y agentes del Estado, en pocas palabras, les es útil. Qué bueno que la gente hoy pueda saber que los integrantes de los órganos garantes, en lugar de estar los viernes de paseo, estamos aquí con ustedes discutiendo de los temas de archivo para hacer una mejor gestión de las solicitudes de acceso a la información pública. Qué bueno que la ciudadanía pueda revisar cuánto gastamos en las distintas actividades que desarrollamos y si estamos cumpliendo con nuestra programación. Pero miren, cada vez que nos equivocamos en la atención de una solicitud de acceso a la información, en el fondo está un problema de gestión documental. Le decimos a la gente y le afectamos su derecho porque cuando debíamos de entregar algo, no lo podemos entregar porque a alguien se le olvidó hacerlo constar en un documento. Le decimos que no tenemos la información porque alguien que generó la información se la llevó consigo cuando acabó su periodo al frente de alguna de las áreas de los sujetos obligados. Le decimos que no encontramos la información porque quien recibió la información no la ordenó adecuadamente y se traspapeló o se perdió. Le decimos que no le podemos atender su solicitud de acceso a la información
porque alguien que recibe la información no la resguardó adecuadamente y se deterioró o se destruyó. No podemos encontrar la información a tiempo porque no se cuenta con instrumentos de control y consulta archivística. Cuando hacemos esto como consecuencia de una deficiente gestión documental, ya le afectamos el derecho de acceso a la información a alguien, o ya le afectamos el derecho de protección de datos personales a alguna otra persona. Y nos dice la Constitución, cuando se haga eso hay que reparar la afectación del derecho humano, ¿verdad? Por eso el Comité de Transparencia debe analizar el caso y tomar medidas para tratar de localizar la información. Debe, en su caso, expedir una resolución de inexistencia, ordenar cuando sea posible la generación de la información, pero también se acuerdan que decía el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución que una vez que se ha afectado el derecho de alguien hay que sancionar la afectación del derecho. Pues en este país ya no nada más debemos de sancionar al policía que detiene arbitrariamente a una persona, o al que realiza una desaparición forzada de personas, o al que se le pasa la mano y comete un acto tan grave como un homicidio por un uso excesivo de la fuerza. ¿Pensamos que esas son las únicas violaciones a los derechos humanos? No. Cuando no documentamos algo que debíamos de documentar, ya le hemos afectado el derecho humano de acceso a la información. Cuando no tenemos una gestión documentada adecuada y respondemos con esto de luego de una búsqueda exhaustiva y razonable no encontramos nada, ya le hemos afectado el derecho a alguien si el órgano garante demuestra que efectivamente la información estaba en nuestra posesión. ¿Y qué nos dice la ley de transparencia? En estos casos hay que iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas, identificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de qué servidores públicos debían de haber generado, administrado los documentos, para que se impongan sanciones y no se vuelvan a repetir estas cosas. ¿Estamos terminando? Ok. Sí. Bueno, ahorita vamos a terminar con el video. Y ojo con esto, La nueva Ley General de Archivos establece delitos contra los archivos, con sanciones que van de 3 a 10 años de prisión y multa de 3,000 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización a la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo. Si se hace una transferencia de estos archivos o si se traslada fuera del territorio nacional. De 3 a 10 años a quien mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional los documentos y destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación. Miren ustedes, hoy el tráfico de bienes culturales ya no es tanto de piezas artísticas. Se da un tráfico documental espantoso. Y varias universidades del país vecino y más vecinas de ustedes que de nosotros se la pasan comprando archivos públicos y archivos privados de países de América del Sur. El archivo de diferentes escritores es una de las cosas, de García Márquez, por ejemplo, que bien pudiera estar en Colombia o bien pudiera estar en México, hoy está en universidades de Estados Unidos. Y junto con el archivo que estamos perdiendo, van bienes culturales de este país, cosas que le pueden dar identidad a las regiones, que le pueden dar valor e incluso utilidad económica a determinadas regiones. Imagínense que los becarios que tengan interés en determinada investigación, en lugar de venir a nuestras universidades a realizar las consultas, tienen que ir precisamente a esas universidades para acceder a esos acervos documentales. Y de 3 a 10 años de prisión a quien destruya documentos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
recapitulando las ideas. Para que el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales se pueda garantizar, necesitamos que los sujetos obligados cumplamos con una serie de obligaciones que son las garantías iniciales de esos derechos. Documentar todo lo que hacemos en el ejercicio de nuestras atribuciones y una vez que hemos documentado, resguardar esos documentos en archivos administrativos actualizados y debidamente ordenados con estos nuevos criterios de gestión documental que vamos a estar socializando de aquí a que la ley se implemente por completo. Si nos equivocamos en esta tarea de archivo, no hay nada que ofrecer al ciudadano en materia de acceso a la información y menos en materia de protección de datos personales. Y si nos equivocamos aquí y le afectamos el derecho humano, habrá una investigación para determinar qué servidores públicos fuimos responsables de esa afectación. Y somos sujetos a un régimen de responsabilidades que puede ir desde multas, inhabilitaciones, hasta la vía penal por la destrucción de los archivos. No queremos eso. Queremos cambiar profundamente la forma como concebimos los archivos, porque de esa manera vamos a lograr transparentar mejor nuestras funciones y contribuir a que la sociedad en su conjunto vea en el derecho de acceso a la información un medio para mejorar las condiciones de vida de la población, para que cualquier persona pueda acceder a sus datos personales y no ocurra lo que pasa con frecuencia, y en mi estado ocurre, que una profesora después de 25, 27, 28, 30 años de laborar, queriendo hacer sus antecedentes laborales para promover la pensión, no puede acceder a sus datos personales porque quién sabe dónde quedaron los documentos donde constaban sus nombramientos, sus cartas de trabajo y sus adscripciones, porque a alguien se le olvidó hacer una adecuada gestión de los archivos. No se vale que querramos ya ocultar a la ciudadanía temas tan esenciales como cómo se ejercen los recursos públicos, y a veces no nos damos cuenta que información sensible como estos padrones de beneficiarios de programas sociales los transmitimos alegremente de correo electrónico en correo electrónico sin ninguna medida de seguridad. Hoy debemos de cambiar esa gestión, esa visión de la gestión documental, porque es la primer base para algo sumamente importante. Ustedes han escuchado seguramente alguna ocasión que se dice en los medios de comunicación, que lo dicen los académicos y los expertos. Los últimos guardianes del régimen constitucional de este país, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los ministros de la Corte. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son los últimos guardianes de la Constitución, porque ellos deciden si los actos de todos se apegan o no al régimen constitucional. Y allá llegan los grandes amparos, los amparos por desaparición forzada, los amparos por fuero militar, los amparos por matrimonios de personas del mismo sexo. Todos los grandes casos llegan a la Corte. ¿Y cómo llegan? Pues en expedientes integrados por documentos. Entonces yo digo que hay que voltear la cara de la moneda. Y si bien los señores jueces con su toga, los señores ministros con su toga y en sus sesiones son los guardianes últimos del régimen constitucional, pues les tengo una noticia. Los primeros guardianes del régimen constitucional, donde se demuestra si el respeto a los derechos humanos es una práctica en las actividades cotidianas de todas las autoridades, y si el modelo de división de poderes y de ejercicio moderado del poder público se realiza, está en ¿dónde? En los documentos. Los primeros guardianes del régimen constitucional de este país son los responsables de archivo. El responsable de archivo de trámite y los responsables de archivos de conservación. De ahí la importancia del tema, que miren ustedes lo que permitió. Vamos a pasar el video. Ahí quedan los documentos.
Ya lo verán todos ustedes con calma, se va a quedar de todos modos. He ahí la importancia, insisto, de la nueva gestión, del nuevo modelo de gestión documental. El reto es enorme. Quiero decirles que la Ley General de Archivos ya se aprobó en el Senado, que está en la Cámara de Diputados, donde esperamos salga pronto. Esperamos que antes de que se concluya este periodo ordinario de sesiones pueda ya ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de que se publique va a haber un año para que entre en vigor y un año para que los estados lo armonicemos. Es decir, en los estados vamos a tener 2 años para todo esto que les platiqué muy rápidamente y que mis compañeros y compañeras van a profundizar. En el país comenzamos de arriba para abajo. Primero se hizo la gran reforma en materia de transparencia, luego la de datos y dejamos al final la de archivos. Y en materia de datos y de acceso a la información anduvimos tronándonos los dedos porque las leyes entraron en vigor de un día para otro. En materia de archivos tenemos 2 años. 2 años que parecen mucho, pero que se van a ir rápido. Nosotros los invitamos a que aprovechemos estos 2 años para promover estas grandes transformaciones en la gestión documental, para instalar sus sistemas institucionales de archivo, para diseñar sus instrumentos de control y consulta archivística y para comenzar esta adecuada gestión documental. Tenemos 2 años, si los podemos aprovechar, créanme que nos va a faltar el tiempo, pero vamos a tener una buena parte del camino recorrido. Pero si no hacemos nada y nos esperamos hasta dentro de 2 años para iniciar la gestión documental adecuada, vamos a cometer errores en el camino que pueden concluir con responsabilidades administrativas, multas o incluso la cárcel, que es lo que no queremos. Al contrario, queremos tener en ustedes nuestros principales aliados para generar esta visión distinta de la gestión documental y para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales con esta nueva visión de los archivos y de su importancia en el régimen constitucional de este país. Mucho al órgano garante de la oportunidad que nos ha brindado, a decirles que no se espanten, son muchas las tareas, son enormes las responsabilidades, pero juntos los órganos garantes, las áreas de archivo del Estado, las áreas de archivo de todos los sujetos obligados, podemos caminar juntos, realizar un trabajo sistemático, serio, para preservar adecuadamente la gestión documental. Y en lo que podamos, Elba, con mucho gusto, estaremos aquí visitándoles las veces que se pueda y que sea necesario también para que esta gran cruzada por los archivos llegue a objetivos adecuados. Por su atención no me resta más que agradecerles mucho, con todo mi cariño y estima, su atención, la hospitalidad de este día y quedar a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a maestra José Guadalupe. A continuación, no sé si le quieran tomar unos minutitos o seguimos. Y bueno, lo que viene a continuación es que nuestros invitados de los órganos garantes nos van a platicar qué es lo que, cómo van, qué es lo que está pasando en cada uno de los estados, nuestros propios órganos garantes en la implementación de estas acciones. Entonces, nos va a apoyar para moderar esta mesa de diálogo nuestra coordinadora de órganos garantes, la licenciada Eli. Y pues en este momento sí probablemente sea más sencillo. Si ustedes tienen alguna pregunta, nos levantan la mano y con mucho gusto ella estaría moderando. Vamos a tratar de no prolongarlo mucho porque todavía viene el taller por parte de las personas del INAI que finalmente son quienes nos van a explicar ya qué, cómo y cuándo empezamos a trabajar. Entonces les doy uso de la voz a la licenciada Eli y empezamos con la mesa de diálogo.
Voy a presentar brevemente. ¿Sí me escuchan? Ok, voy a gritar un poquito más fuerte, nada más para presentarles brevemente las semblanzas de los ponentes. En esta mesa del panel se encuentra la maestra Yoli García Álvarez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Cuenta con un diplomado en juicio de amparo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. En noviembre del 2015 es nombrada coordinadora de los órganos garantes de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia. Y asimismo, en noviembre del 2016 es nombrada Coordinadora Nacional de los órganos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia. Actualmente es comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y también es integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, en esta mesa de panel se encuentra el maestro Francisco Javier Díez de Urdanibia del Valle. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Noroeste. Se destaca su participación dentro de los talleres de especialidad en Desarrollo Económico y de Políticas Públicas impartidas conjuntamente por The Washington Center y la George Washington University en la ciudad de Washington, D.C. Es catedrático de la Universidad Autónoma del Noroeste, en donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Federal y Estatal. Es comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y también es integrante de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Por último, la licenciada Marta Arely López Navarro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Cuenta con una especialidad en Justicia Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente estudia la maestría en Administración de Políticas Públicas y es integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. Actualmente es comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Asimismo, es coordinadora de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia. Cedo el uso de la voz a la licenciada Marta Arely López. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. ¿Se escucha más mi voz que el micrófono? Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes, compartiendo, y con mis compañeros comisionados y amigos, además, compartiendo este nuevo reto, por así llamarlo, porque de alguna manera ya habíamos estado inmersos, los que manejamos el tema de transparencia, estamos inmersos obligatoriamente de alguna manera en el tema de datos personales y el tema de archivos, pero bueno, en esta ocasión con un tercer reto, que sí lo podemos llamar, como es la implementación, lo que va a ser la implementación de la ley de archivos. En este día tengo la enorme, voy a dejar este micrófono que no se escucha. En este día tengo el enorme privilegio de presentar en esta mesa titulada Diálogo rumbo a la implementación de un nuevo modelo de gestión archivística a dos grandes amigos, compañeros comisionados del órgano garante, la maestra Yoli del órgano garante de Veracruz,
y el maestro Francisco del órgano garante de Coahuila, quienes nos compartirán un poco de lo que se está haciendo en sus estados sobre el tema de archivos. Aquí es importante que más que una conferencia o esa es una plática de ustedes con nosotros y viceversa para poder sacar algunas dudas sobre lo que viene en tema de archivos, ¿no? Entonces, en esta ocasión, excedo el uso de la voz a la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que va a estar a la Gracias. Cuentas con 15 minutos. Bueno. Creo que tampoco es problema. Si no, me va a pasar aquí en medio. Voy a evitar el de acá. ¿Les parece? A ver si oye. ¿Sí? O bueno, si no me presta el otro. Bien. La idea es que compartamos un poco con ustedes lo que hemos hecho cada uno de nosotros en nuestros estados. Yo quisiera empezar diciéndoles que no vamos a poder nunca tutelar adecuadamente el acceso a la información si no tenemos una adecuada organización de nuestros archivos. Entonces, no podemos cumplir con todo lo que las normas nos exigen si no tenemos archivos debidamente organizados. Y bueno, pues eso nos exige a nosotros que esa organización de archivos incluye desde que estamos generando los documentos. Hoy la gente no quiere solo saber o que me entregues el documento, quiere saber cuáles son los procesos de decisión que están llevando a cabo los sujetos obligados para generar o tomar ya una determinación. Y esto nos va a ayudar a todos nosotros para cumplir con otra obligación que tenemos, que es inhibir cualquier acto de corrupción o cualquier acto alejado de la legalidad. Entonces, si nosotros manejamos adecuadamente los archivos, tenemos un arma contra la corrupción. Y si están nuestros archivos desorganizados, alterados, o los ocultamos y los guardamos en una caja de huevo, pues claro que ahí tenemos un arma para que se dé cabida a la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay manera de encontrar cómo fue que tomamos las decisiones que tomamos al interior de nuestro órgano, ¿no? Entonces va a ser indispensable realizar esta debida organización de los archivos para reconstruir la memoria institucional y así poder garantizar el derecho de acceso a la información y además la protección de datos personales, que es otra de las obligaciones que tenemos conforme a la ley. La Declaración Universal de los Archivos nos dice que estos documentos son fuentes fiables de información que van a garantizar la seguridad y la transparencia de las actuaciones de todas nuestras autoridades. De ahí su importancia. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguardia de la memoria individual y colectiva de todos los pueblos. ¿Y qué nos da a nosotros el libre acceso a los archivos? Pues enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y sobre todo va a mejorar la calidad de vida. Por eso son tan importantes los archivos. ¿Cómo empezó o cómo nacieron nuestras obligaciones? Pues derivados de una reforma constitucional que se dio en 2014, que derivó la expedición de 3 leyes. Ahí están las leyes. La de transparencia, que fue la primera, la de datos, y la de archivos, que aún no se concluye, apenas pasó por el Senado. Y yo lo he dicho en muchos otros foros, en México empezamos al revés. En todos lados empezó primero organizando los archivos, viendo qué teníamos que clasificar de ahí para cuidar los datos personales, y luego los abrieron, los transparentaron. Aquí empezamos al revés. Primero fuimos transparentes, hay que entregar todo. ¿Quién va a entregar si tengo un desorden? No sé, tú entregas todo. Luego los datos personales. Ahora fíjate que ya estás dando todo, pero no puedes dar todo, tienes que cuidar los datos. Y ahora, se me olvidó, tenías que organizarlos así. Así estamos en México. Entonces, ese problema que hoy tienen ustedes, que tenemos los órganos, que tenemos todos en el país, es derivado de un mal diseño institucional. Entonces, ahora y con eso hay que trabajar, ¿no? Pues fue lo que nos tocó. ¿Qué tenemos que hacer? Los sujetos obligados, que son ustedes y todos nosotros, tenemos que documentar todos los actos de autoridad que deriven de nuestras facultades. Ya lo decía
nuestro coordinador. Nosotros no tenemos que documentar nada que no tenga que ver con nuestras obligaciones, entonces con nuestras facultades y obligaciones, documentar y preservar esos documentos en archivos que estén cuidados, ordenados y actualizados. ¿Y qué tiene que hacer el Congreso de la Unión? Expedir una ley general de archivos, que todavía no puede con ella, y determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Sí, señores, otro sistema. Ya hay un sistema de transparencia, un sistema de corrupción y ahora va a haber un Sistema Nacional de Archivos. Y al final, pues tendremos que evaluar estos sistemas para ver si van a dar resultados o están dando los resultados que derivan o de las obligaciones que les dio tanto la Constitución y la ley. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, tenemos otra obligación. ¿Qué vamos a hacer nosotros los órganos garantes? ¿Y qué van a hacer ustedes los sujetos obligados para cumplir con todo eso? Yo les propongo una ruta que fue la que seguimos en Veracruz o que seguimos implementando. Primero hay que hacer un diagnóstico. Hay que ver cómo estamos. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Lo primero para resolver un problema es reconocer que tenemos un problema. Entonces, si ni siquiera sabemos cómo están nuestros archivos, si no sabemos qué nos falta, si no detectamos que tenemos malos hábitos, porque no sabemos cuáles son los hábitos artísticos que tenemos que tener, pues difícilmente vamos a ir corrigiendo. Pero lo primero es hacer un diagnóstico para que nosotros podamos ver en cómo están nuestros archivos y qué tenemos que corregir. Después, capacitación. Tenemos que dotar de herramientas a todos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Y hay que fomentar ese cuidado y manejo de los archivos y sensibilizar a todos de su importancia. Y fomentar esa cultura archivística que hoy no tenemos. Y para ello es importante que podamos celebrar convenios con autoridades que a esto se dedican. Está la Escuela Mexicana de Archivos, está el Archivo General de la Nación. Acerquémonos a ellos, busquemos que ellos nos orienten. Y lo podemos hacer a través del órgano garante que traiga a una de estas instituciones, vengan y con ellos nos ayuden a capacitarnos, o lo pueden hacer ustedes directamente. Pero hay que buscar cómo nos capacitamos en este tema. Otro tema bien importante es el rol de los archivistas. Ya lo decía José Guadalupe, siempre el que se encargaba del archivo era el castigado, tenía el sueldo más bajo y lo mandaban allá al rincón a sacudirte la nariz. Hoy hay que plantear estrategias tendientes a afianzar y difundir sus funciones y sus actividades. Él tendrá que ser responsable ante la comunidad de la preservación y conservación del patrimonio documental de nuestro estado o del país. Pues vean su importancia. Y él además tiene que ser responsable de la transmisión de esta memoria de nosotros a las futuras generaciones. Pues no es un papel menor el que va a jugar. ¿Qué acciones tienen que hacer los gobiernos locales? Bueno, pues la primera es que hay muchos estados en que no se imparte la carrera de archivista. En Veracruz no hay ninguna universidad que le imparte. No sé aquí, pero en Veracruz no hay ninguna. Entonces, si tú quieres contratar a alguien que sepa el tema especializado, que haya estudiado, pues te encuentras con que en tu estado no hay nadie que haya estudiado. Entonces, hay que buscar cuando menos ir incluyendo esta materia en los planes de estudio. Podemos acercarnos a las secretarías de educación de los estados para que se vayan incluyendo, buscar que las universidades impartan esta carrera y tenemos que lograr la instalación de los consejos estatales de archivos en cada entidad. Y eso se va a lograr trabajando en concordancia, pues sobre todo con la Secretaría de Gobierno de los estados, buscando el órgano garante, todos los sujetos e impulsar que así sea. Y bueno, hay que expedir leyes locales de archivos y aquí viene un problema. Tiene que estar armonizada con la ley general y la ley general de archivos no ha salido. Y yo digo, bueno, y no la podríamos sacar. A ver, ya todos sabemos cuál es el ideal, qué ley general queremos de archivos. No sabemos si eso se vaya a lograr, pero ya sabemos qué queremos. Pero hay otra herramienta muy importante, los lineamientos para la organización y conservación de los archivos, que ya expidió el Sistema Nacional de Transparencia hace más de un año. Entonces, ya deberíamos estar trabajando con esos lineamientos, ya deberían ser obligatorios y exigibles a los sujetos. Porque hay sujetos que se resisten a echarlos a andar, porque dicen, es que yo no tengo una ley en mi estado de archivos, o yo tengo una ley que contraviene esos lineamientos, entonces, ¿cuál me basa?
pues ya deberíamos estar trabajando con los congresos de los estados en que con independencia de que salga o no la ley general, ya deberíamos tener leyes en los estados de archivo. Lo teníamos antes. Recuerden que antes de la Ley General de Datos, había 12 estados que tenían su ley de datos, aunque no hubiera una ley federal de protección de datos. Entonces, siempre los estados hemos ido a la vanguardia de la federación. Hemos ido adelante. Las leyes de transparencia de los estados eran más avanzadas que la federal. ¿Por qué no hacerlo en materia de archivos? ¿Y por qué no, si mi Congreso no trabaja o no hace una ley, pues yo hacer y empezar a trabajar con los lineamientos del sistema que ya conozco y ya sé cómo voy a implementar? Y con el proyecto de ley general, que al final del día puede ser que ese sea el que quede. Y bueno, hay que hacer una estrategia de conservación de archivos. Todos los documentos que tenemos en posesión los sujetos, con independencia del soporte en el que se encuentren, deben ser tratados conforme a los procesos de gestión documental de esos lineamientos. Ahí viene el número de acuerdo, el diario oficial en que se publicaron esos lineamientos, por si alguien no los conoce, para que los pueda bajar. La presentación también se va a quedar, para que ustedes los vayan viendo y vayan generando cómo va a ser su propia estrategia. Y luego tienen que diseñar una estrategia de conservación en archivos digitales y electrónicos, que tendrá que llevar los mismos instrumentos de control y consulta que corresponden al soporte en papel, pero además para ser legibles en el futuro, entendibles, identificables, recuperables, comprensibles. Y bueno, tenemos que empezar a ver cómo. Tenemos recursos para hacerlo, para empezar a digitalizar. Y luego, ¿dónde los vamos a guardar? Y luego, ¿cuánto tiempo los vamos a guardar? ¿Y en dónde, no? Entonces, hay que empezar a ver qué estrategia vamos a hacer para poder archivar de manera digital y electrónica. ¿Nosotros qué hicimos? Yo desconozco si todos los órganos garantes del país tienen un área de archivos, pero hay muchos que no la tienen. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos una dirección de archivos, porque es importante que dentro del órgano hubiera un área encargada de eso. Y dentro de cada sujeto obligado debería haber un área que se encargara de archivos, así como debe haber un área que se encargue de datos personales, así como hay una dirección de transparencia. Entonces, si no empezamos a crear esas áreas que sean las responsables de generar estas estrategias, difícilmente vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en el marco del Día Internacional de los Archivos, nosotros con la Escuela Mexicana de Archivos buscamos acercar la reflexión y generar conciencia en servidores públicos respecto de este adecuado manejo de archivos. Firmamos un convenio de colaboración con ellos y hoy la Escuela Mexicana de Archivos es un aliado importantísimo de nosotros para poder difundir esta cultura archivística en el Estado. Buscamos pues cumplir con todo lo que nos da, no solo la ley de transparencia, sino nuestros lineamientos. Ya tenemos nuestro cuadro general de clasificación archivística, nuestro catálogo de disposición documental, nuestra guía simple de archivos. Elaboramos los instrumentos de consulta y control archivísticos, que además en nuestro caso pues son realizados por el Archivo General del Estado, pero que así debería funcionar en todos los estados para todos los sujetos obligados. Nosotros estamos comprometidos a custodiar, resguardar y preservar la adecuada y eficiente manejo del acervo documental, no solo del instituto, sino de los demás sujetos obligados. Y aquí están, decía el compañero José Guadalupe, nuestro coordinador, que a veces nos limitamos a nuestras cajas de archivo, ¿no? Bueno, esta es una foto real del archivo de nosotros. Cada uno de los sujetos y de los órganos garantes del país tiene diferentes capacidades institucionales. Hay ahora anaqueles especiales que mantienen la humedad, la temperatura y que pueden sacarlos y pueden estar separados y que no se toquen un documento de otro. Eso es muy caro, nosotros no tenemos dinero para invertir. Entonces, si ustedes ven, lo que logramos fueron en anaqueles de fierro, ponen las cajas de archivo tradicionales, pero eso incluyó pues, hacer una real depuración del archivo. Y, por ejemplo, hay un dato que me llama mucho la atención, el número de etiquetas que tuvimos que comprar, 3.473 etiquetas se pegaron en igual número de cajas, ¿no? Que parece fácil, pues ya las pusieron bonitos, se acomodaron, pero fue una tarea maratónica. Más de un año nos llevamos en organizar un archivo
Y dijimos, no podemos salir hacia afuera a decir y a propagar que todo el mundo tenga adecuadamente bien hechos sus archivos si nosotros no tenemos eso. Entonces el buen juez empieza por su casa. Lo que hicimos fue poner orden en nuestra casa para poder salir y decirles a los demás cómo lo hicieron. Y luego nombramos a los responsables de archivo de cada una de nuestras áreas administrativas, que ustedes así deberían tener. Un responsable de archivo de cada área, que es el que se va a encargar de hacer el enlace con el encargado de archivos y de dar el trámite y adecuado manejo de los documentos al interior del sistema. Ya hicimos nuestras transferencias primarias para un control eficiente de documentación y implementamos acciones para uso consciente del papel y poder depurar adecuadamente los archivos. Hoy cada vez generamos más papel y luego no sabemos dónde guardar. El ejemplo que nos ponía el coordinador de cuántas copias irán de un oficio que es absurdo. Entonces nosotros buscamos primero que todo el papel que sale de lo que ya se ordena que se pueda destruir, se utilizara en algo. Y la Secretaría de Educación tiene un programa que se llama Reciclar para Leer, que realizan con la Comisión Nacional de Libros de Texto. Ellos van a sus instalaciones y recogen el papel que ustedes ya no van a utilizar para que en vez de tirarlo a la basura, pues ya pueda dársele un uso para hacer nuevos libros, sobre todo libros de texto para estudiantes de nivel primaria, ¿no? Y fíjense, nosotros en 2016 logramos recolectar 44 cajas y 16 bolsas de papel triturados, ¿no? Y además implementamos un sistema dentro del instituto para ya no imprimir. Dijimos, no podemos estar mandando comunicaciones dentro de nosotros en papel con copias. Entonces todo se maneja en las comunicaciones internas a través del correo electrónico institucional y lo que buscamos es que hubiera un uso más cuidadoso del papel. Y también hicimos que los proyectos, por ejemplo, de resolución de las sentencias que se dictan en el instituto, en vez de que mandáramos el papel de mi ponencia a las otras dos ponencias y viceversa, se circulan a través de un mecanismo de sistema de circulación electrónico para no imprimir. El ahorro que nos permitió en el primer año de usar esto nos permitió comprar una camioneta para el instituto que no teníamos para salir en las capacitaciones. Entonces, si ustedes creen que es menor el uso de papel o lo que se gasta, la verdad es que entre papel y toner hubo un ahorro considerable y que además nos permite no dañar tampoco el medio ambiente, que es otra de las cosas que tendríamos que hacer. Pero eso implica que ustedes en su computadora tienen que seguir el mismo control de gestión documental. Esto es, tienen que abrir carpetas donde van a ir organizando adecuadamente para que cuando les revisen si está cumpliendo, ustedes digan, sí, mira, aquí están ordenados todos mis archivos que voy generando, ¿no? Formamos parte de la creación del Plan Maestro de Difusión y Capacitación en materia de archivos y bueno, pues estamos proponiendo estrategias para que se lleven a cabo. Nos pronunciamos cuando salió el proyecto de Ley General de Archivos para que esta no fuera en retroceso. Somos parte del IBAI, de la Red por la Rendición de Cuentas, y firmamos el desplegado que ellos hicieron para evitar que la Ley General de Archivos fuera para atrás, ¿no? Y bueno, tras la publicación de los lineamientos, nosotros estamos convencidos que una vez que se publicaron ya son exigibles. Nosotros deberíamos estar ahorita cumpliendo con ellos. Entonces ya se conformó el sistema institucional de archivos, conformamos el grupo interdisciplinario, todo esto viene en los lineamientos, aprobamos nuestro programa anual de desarrollo archivístico, ya que llevamos 2 programas, el del año pasado y el de este, organizamos debidamente nuestro archivo de concentración y realizamos visitas archivísticas a las áreas administrativas del instituto periódicamente, así como Contraloría hace su calendario de cuándo va a checar a todas las áreas. Nuestra dirección de archivos hace su calendario de cuándo va a pasar a cada área, a revisar cómo van en su manejo de sus propios documentos. Actualizamos instrumentos de consulta y control archivístico y vamos y seguimos. Y bueno, con este mismo compromiso nos incorporamos a la Asociación Latinoamericana de Archivos, que es un importante órgano a nivel internacional que va marcando la pauta de cómo deberíamos trabajar en estos trabajos archivísticos. Otra cosa que hemos hecho es foros regionales para los procesos de entrega-recepción. ¿Por qué regionales? Porque Veracruz es muy grande, ustedes ya saben, es un chorizo impresionante, y tenemos municipios a los que hacemos más de 12 horas de camino dentro del estado. Entonces,
buscamos irnos a la parte norte, a la centro, a la sur del estado, y cuando hubo el cambio ahora de municipios, pues decidimos hacer estos foros de los procesos de entrega de recibos, para decirles a los que se iban que siguen siendo responsables de lo que no ven, y a los que lleguen que si no les entregan adecuadamente pueden fincarles responsabilidad. Entonces trabajamos en un esfuerzo coordinado con Congreso del Estado y con un Instituto de Desarrollo Municipal que hay ahí en el Estado y el Archivo General de Veracruz para hacer esas jornadas. Tratamos de identificar con ellos la información que tiene un valor documental e histórico que no podían desechar y decirles cómo tenían que guardarla y entregarla para evitar que se vaya perdiendo este material. Y bueno, sobre todo